Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Cine Editar, este programa donde las ideas y las palabras se dicen como son. El día de hoy estamos con Jorge Araya Moya, académico de la Universidad de Santiago, exdirector de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y autor de un libro que hoy día, me imagino, es parte de las lecturas que mucha gente de la clase política y vinculado a los temas de seguridad lee. La crisis de Carabineros de Chile, una necesidad de pensar una nueva institucionalidad para el país. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en esta conversación sin editar. Un agrado, Mario. Un agrado estar con ustedes. Jorge, disculpa que partamos con una pregunta tan personal, pero ¿sientes más miedo hoy día que hace 10 años atrás, al momento de estar en la calle? Yo diría que sí, fíjate, porque efectivamente ahora, eh, ya que es personal, hace como 3 semanas, fíjate, aquí venían siguiendo a mi hijo y al llegar a la casa, el tipo, por quitarle el celular, se metió incluso a nuestro antejardín, digamos. Yo sentí bulla, salí a mirar y era un tipo con un puñal amenazando a mi hijo. Eh, y bueno, le tuvo que entregar el celular y salió arrancando, digamos. Yo creo que efectivamente hay un ambiente de más peligro objetivo. O sea, yo creo que por un lado los delitos son más violentos, pero también hay una buena frecuencia de delitos. Entonces yo creo que efectivamente soy parte del sentir ciudadano, de pensar, de sentir que hay un ambiente más peligroso en términos de delincuencia. Mm. Y en ese contexto, Jorge, porque ¿cómo lo evalúas tú? ¿Cómo lo lees tú? Porque pareciese que hoy día, lo que uno ve desde el punto de vista de los medios de comunicación, hoy día contamos con verdaderas organizaciones criminales, ya no es el hecho delictual individual de uno, dos, tres, cuatro sujetos. Estamos en presencia desde hace un tiempo ya de organizaciones criminales en nuestros territorios. Son organizaciones que ya están funcionando con una cierta estructura, con aparato, con musculatura. ¿Qué impresión, qué lectura tienes tú de lo que está pasando desde el punto de vista de cómo el crimen se ha ido organizando? Sí, mira, yo he dicho que ha pasado en Chile los últimos 15 años, 20 años sobre todo, que efectivamente se fue desarrollando en el país un crimen organizado nacional ligado al narcotráfico. Había narcotráfico, había microtráfico en las poblaciones, era algo que se venía diciendo hace 20 años atrás, y el combate ahí del sistema, de las policías y del sistema de justicia criminal fue débil. Yo me acuerdo que los policías con quienes me tocaba reunirme en esos años, en cargos del Ministerio del Interior, estaban mucho con el discurso de, mira, nosotros no perdemos tiempo con los microtraficantes porque al final lo que interesa es el poderoso. Pero en eso de decir eso y pensar eso, el microtraficante de las poblaciones fue potenciándose y fueron ganando más dinero y los tipos adquirieron casa y adquirieron vehículos y pudieron contratar gente y cooptar a determinada gente en el barrio y terminaron convirtiéndose en gente poderosa también, que se ha adueñado de determinados territorios en el país. Entonces, dejamos que eso se fuera anidando, agregando ese tipo de delincuencia, de crimen organizado nacional que nace ligado a la droga. Y posteriormente, sobre todo en los últimos 10 años, vino esta explosión de la inmigración descontrolada. Habíamos tenido olas de inmigrantes, sobre todo del Perú, pero era gente que buscaba trabajo, básicamente. No, al parecer, por los indicios, no tuvieron mayor efecto en términos de delincuencia. Pero luego, en los últimos 10 años, vino una inmigración muy descontrolada. Las fronteras se hicieron muy permeables y pudieron pasar y atravesar la frontera y se pasaron el dato uno a otro. Y entró mucha gente inmigrante que venía desesperada a buscar trabajo, a buscar a lo mejor asilo, digamos, frente a situaciones dramáticas que estaban viviendo en sus países. Pero entre medio de eso entró el crimen organizado también, digamos, y entraron bandas y hay ya antecedentes de operaciones del Tren de Aragua en Chile, Sinaloa también, digamos, en fin, diversas bandas internacionales que son tristemente conocidas
que entraron al país, también han conquistado territorio, han conquistado poder, y ahora tenemos la confluencia de esas dos grandes corrientes de criminalidad que están desatadas, digamos, y que hoy día están produciendo toda la alarma que conocemos en el país. Y de ese punto de vista, tu lectura de la realidad actual es que tenemos la capacidad como país, institucionalmente, en las policías, en la justicia, en el poder político, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, de poder enfrentar estas circunstancias. Lo digo porque tú hace un tiempo atrás decías, estamos frente a la mayor crisis de los últimos 40 años desde el punto de vista de criminalidad. ¿Tu lectura es que tenemos la musculatura necesaria para poder enfrentar este momento o estamos débiles como país preparado? No, yo creo que precisamente lo que yo he tratado de decir es que estamos muy débiles, es que la institucionalidad de seguridad y justicia en el país estaba hecha, estaba diseñada para un país tranquilo, un país que tenía las menores tasas de criminalidad de Latinoamérica o que estaba disputando ahí los lugares más bajos de criminalidad con Uruguay, con Costa Rica en Latinoamérica. Pero esa situación cambió dramáticamente y drásticamente en los últimos años y hoy día tenemos un país que ya no es un país tranquilo, es un país con una criminalidad organizada que es peligrosa, que tiene mucho armamento, que tiene poder, que tiene influencia y nuestra institucionalidad quedó Mm. atrasada por recursos. Yo he dicho que hay un estudio ahí de Olavarría, un académico colega de la Universidad de Santiago, sobre el costo económico del delito en Latinoamérica y muestra que Chile invierte el 1,8 del PIB en temas de seguridad y justicia, cuando otros países latinoamericanos tienen un 2,5, un 3 y tanto, un 4 y tanto incluso puntos del PIB en seguridad y justicia. Por lo tanto, teníamos una institucionalidad débil. Son pocos los policías que tenemos en Chile para el nivel de criminalidad. Estamos en una tasa de 310 policías por 100.000 habitantes, cosa que tiene que más o menos tal nivel de Europa o incluso inferior a Europa, donde la criminalidad es mucho más baja. Mm. Por lo tanto, todo el diseño institucional en Chile quedó atrasado por cantidad, por calidad, por diseño, digamos, de las policías, del Ministerio Público, de los tribunales de justicia y de todo el aparato de seguridad y justicia. Y en ese sentido, me imagino, no sé si lo compartirás tú, claro, la lectura es que uno tiende a mirar respuestas rápidas, populistas, desde derribar casas hasta pensar que es solo sacando a todos los migrantes del país una respuesta. ¿Cuáles son los caminos que tú vislumbras en el corto y en el mediano plazo que podemos tomar para enfrentar esta situación? ¿Cuáles son las posibles salidas que tú lees en la realidad actual que nos pueden llevar a una situación de mayor seguridad y de mayor tranquilidad como nación y como país? Mira, bueno, la pregunta da para mucho, pero para tratar de resumir, yo diría que hay una buena noticia en el anuncio que hizo el gobierno de 1.500 millones de dólares en este tema. ¿Ah? Yo creo que efectivamente hay que invertir mucho más recursos, si no cualquier medida, cualquier discurso se convierten en palabras y no tienen efecto. Necesitamos invertir mucho más recursos y es una buena noticia que el gobierno haya anunciado esto. Ahora, está el desafío de si las instituciones están capacitadas para gastarse esos recursos, para Mm. invertir esos recursos y efectivamente hacer una buena gestión con los recursos. Eso permitiría en el corto plazo tomar algunas medidas que a mi parecer son esenciales, que es fortalecer a Carabineros de Chile, tratar de mejorar los incentivos para el ingreso y para la formación de más policías, pero también rápidamente, creo yo, hay que traspasar una serie de funciones menores que tiene Carabineros, traspasarla al mundo municipal, y por eso hay que pasarle recursos al mundo municipal para que se puedan hacer cargo de esas tareas. Yo me refiero a pequeñas incivilidades, a problemas de violencia doméstica, a problemas de fiscalización, de notificación de órdenes judiciales, digamos, pequeños incidentes, conflicto entre vecinos, en fin, una serie de faltas o delitos menores que sí podría hacerse cargo el sistema municipal
si se le pasan los recursos necesarios. Y con eso liberar a las policías de una serie de tareas menores o administrativas. Pero también creo que hay que, junto con eso, contratar muchos más fiscales. La Fiscalía Nacional estaba preparada para tramitar algo así de 900.000 causas al año y están hoy día en 1.400.000 causas más o Mm. menos que ingresan cada año. Entonces, los fiscales están atiborrados de causas y por lo tanto no tienen tiempo y no hay capacidad de investigar. Entonces, en el corto plazo creo que hay que fortalecer con recursos y con nuevos diseños al sistema persecutorio, digamos, policías y fiscalía fundamentalmente. Y por lo tanto hacer muchos operativos, digamos, mucha fiscalización y tener capacidad de hacer todo eso. Mm. Pero luego hay que hacer una tarea que esa es la tarea como en serio, ¿ya? De mediano y largo plazo, que es la tarea de empezar a hacer prevención. Y prevención significa, como tú, lo han dicho los criminólogos desde hace más de 100 años, cómo tú abordas aquellos factores de riesgo que se sabe que están ligados al origen de una conducta criminal. Cuando tú tienes familias viviendo en la segregación residencial y social, familias donde hay violencia doméstica o donde hay consumo de drogas o alcohol, o hay miembros de la familia vinculados al delito, hay deserción escolar, hay consumo de drogas o de alcohol por parte de los miembros de la familia, y una serie de otras variables y factores de riesgo, tú sabes que ahí tienes un peligro de que se anide y comience una carrera delictual por el contagio criminógeno y por todos esos factores de riesgo. Entonces, tú tienes que destinar muchos recursos a hacer eso. Eso lo sabemos, fíjate, hubo un estudio que yo realicé el año 2002, lo publiqué en el año 2002 en el Ministerio del Interior, que era el índice de vulnerabilidad social delictual. Y ahí se anticipaba, lo que hicimos fue cruzar, reunir este tipo de factores de riesgo en las comunas, medirlo y cruzar eso con el origen de los sujetos que estaban en la cárcel, ¿ya? Y efectivamente dio una correlación muy alta, o sea, Mm. las comunas que tenían más presencia de esos factores de riesgo tenían más sujetos en las cárceles chilenas. Entonces, y ese índice fue predictor, o sea, ya ese índice en esos años, te lo puedo mostrar, digamos, anunciaba las comunas donde se iba a estar gestando mucho este tipo de conducta. Eh, y eso, sabiéndolo, lo que pasa que lo que se ha hecho es que durante todos estos años no se ha invertido el dinero suficiente. Yo te digo, hay un programa muy lindo y que es el programa adecuado para enfrentar este tema que hoy día se llama Programa Lazos. Inicialmente se llamó Programa 24 horas, Mm. Programa de Intervención Breve, Terapia Multisistémica, ha tenido distintos nombres. Hoy día el programa Lazos. Ese programa lo que hace es detectar a aquellos menores de edad que son inimputables penalmente, porque tienen menos de 14 años de edad, y ya han estado vinculados en algún delito. Entonces se toma a esos menores, se hace contacto con la familia y se empieza a hacer un trabajo de acompañamiento de la familia. Tratar de que el muchacho vuelva al colegio, se inserte en el sistema educativo, apoyar a la familia para que ojalá tengan conductas adecuadas, puedan tener trabajo, puedan insertarse, estar inscritos en el consultorio, insertarse a la vida social y acompañarlo. Ese programa, que es muy adecuado, sin embargo, estaba presente hasta hace poco en solo 37 comunas del país. Y hace poco tiempo se extendió a 50 comunas del país. Pero resulta que las comunas del país son 346, Mm. ¿ya? Municipios 345. Entonces, claramente los recursos, aún teniendo diseños y programas que podrían ser adecuados, los recursos que ha habido, la cobertura de estos programas han sido como de plan piloto, y no han tenido la cobertura, la fuerza necesaria para cambiar esta tendencia nacional. Mm. Oye, Jorge, y en ese sentido, tu lectura desde el punto del rol de académico y de experto en temas de criminalidad y de seguridad, porque uno podría pensar, claro, esto nos pasa a los chilenos o a Chile solamente, pero pareciese que en América Latina está instalado también una dinámica criminal preponderante, significativa, importante. ¿Basta con solo los esfuerzos de un país en particular o esto requiere una conjugación de esfuerzos entre países, entre policías, entre sistemas de inteligencia que nos permitan
de una vez por todas enfrentar lo que nos ocurre como continente? Mira, Latinoamérica y el Caribe tienen como récord, digamos, estar entre las regiones más desiguales del mundo y ser las regiones con mayor violencia en el mundo, con mayor criminalidad en el mundo, ¿ya? Somos campeones en eso a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Peor que en África, peor que en cualquier otro continente, digamos. Entonces, tenemos un problema regional, tenemos un problema a nivel de todo el continente latinoamericano. Hay estudios de la CEPAL que muestran a nivel latinoamericano, por ejemplo, el fenómeno de los Nini, ¿ya? Que así lo han Mm, conceptualizado en mm, la CEPAL, digamos, en Naciones Unidas, que son aquellos jóvenes de 15 a 29 años de edad que ni estudian ni trabajan, por eso se les denomina Nini, ¿ya? Ni estudian ni trabajan. Ese fenómeno, ¿ya? Es súper delicado, porque si tú tienes a un joven en una población vulnerable, con todos esos factores de riesgo presentes que yo te decía, una casa en que viven hacinados, en que hacen la vida en la calle, con delincuentes que son sus vecinos y el tráfico de drogas ahí mismo al lado de su casa, tú tienes una gran probabilidad de que esos muchachos terminen en el circuito criminal también, digamos. Entonces, yo creo que todos esos problemas están presentes en Latinoamérica, pero para ser franco, frente a lo que tú me dices, ojalá se pudiera hacer esto un esfuerzo a nivel latinoamericano, pero yo no creo que estén las condiciones políticas para una cosa así. O sea, yo creo que podemos, con suerte, hacernos cargo del mm, país y de tratar de mejorar las condiciones del país. Y en otros países yo creo que tienen una carrera mucho más larga que nosotros. O sea, a pesar de todo, yo creo que tenemos instituciones más sólidas que otros países, ya en términos de mayor ordenamiento, de más apego a la ley de la población, en fin, y en ese sentido creo que estamos en mejores condiciones como para enfrentar el tema y avanzar en una disminución. No es que se va a desaparecer este tema, mm, pero mm. una disminución en niveles que sean aceptables para todo el mundo. Déjame llevarte, Jorge, a un segundo tema que está planteado en tu libro. Yo me imagino que si tuviéramos esta conversación 1 o 2 semanas después del estallido social, estaríamos seguramente evaluando una forma en que Carabineros actuó, en el cual seríamos bastante críticos y palabras como refundación o reconstrucción estarían presentes. Las mismas autoridades del día de hoy muchas veces establecieron juicios de valor con respecto al actuar de las policías y en particular de Carabineros. Y tú en algún momento comentabas que, claro, Carabineros tuvo en un momento en un 17% de aprobación. La encuesta Cadena esta semana la coloca como en un porcentaje que nunca había tenido después de todos los estudios Cadena. ¿Qué nos pasa con Carabineros finalmente? ¿Cómo vivimos los civiles? Te lo pregunto, o sea, a partir como de esa aproximación. ¿Cómo vivimos los civiles la relación con Carabineros? ¿Qué has percibido tú? ¿Qué lectura tienes tú? ¿Qué nos pasa en esta relación que a veces de amor y odio con la policía uniformada de Chile? Mira, yo soy crítico un poco con la opinión pública de Chile. ¿Ah? Yo diría que estoy un poco enojado con el chileno. ¿Ah? Y como no estoy en política, digamos, no de manera activa, hay cosas que puedo decir que muchos no podrían decir porque es políticamente incorrecto, pero yo creo que buena parte de la población de Chile ha estado actuando de manera muy veleta, digamos, ¿ah? Va donde el viento la lleve. Yo creo que había una situación pendular en Chile, ¿ya? En que en el estallido social se entusiasmó mucha gente y tomaron parte de eso y se izquierdizó el país y se llegó también a planteamientos bastante extremos, digamos, desde el punto de vista de la izquierda y se cuestionó todo y se quiso cambiar todo y se eh, renegó, digamos, de los 30 años y no sé qué. Vino toda esa vorágine muy crítica, muy izquierdizante, donde mucha gente se subió a ese chorro, digamos, a esa, a esa tendencia, pero luego rápidamente ya cambian algunas circunstancias que son básicamente, y esto la sociología lo dice claramente, cuando tú tienes un poco de incertidumbre económica y también le colocas el ingrediente de incertidumbre frente a la inseguridad, ¿ya? La gente se pone conservadora.
¿ah? La mm, gente quiere refugiarse en su casa, digamos, y mantener las cosas como están y no arriesgarse a ninguna cosa que le parezca una aventura, digamos. Entonces la gente ahora, o buena parte de la gente, se fue en una acción pendular hacia el otro lado y empezó, digamos, como con un ánimo muy de rechazo a cualquier cambio, digamos, con una actitud muy escéptica respecto de todo, del sistema, de las instituciones, dijo, bueno, aquí frente a esta inseguridad yo necesito seguridad y Carabinero me da esa mm, seguridad, digamos. Aquí necesito que alguien ponga orden. Ya me aburrí del desorden, me aburrí del rayado, del graffiti, del grito, del escándalo, de la protesta, no sé qué, y ahora quiero orden, digamos. Y ese electorado, yo creo que está pasando en el plano político, esa volatilidad política, de que la gente cambia de una posición a otra, antes no existía en Chile. Chile mm, era conocido por ser un país donde se daba de una manera muy clásica los grandes bloques ideológicos, izquierda, centro, derecha, digamos, ¿ya? Y la gente era muy leal, muy constante en esa votación. Era muy pequeño el margen de gente que se cambiaba de posición. Pero en estos últimos años, producto de la corrupción que mostró la clase política, no es por nada tampoco, mm, que desilusionó a la población terminó ese noviazgo y dijo, bueno, ahora estoy con mm, lo que más me conviene o con lo que a mí me gusta en el momento, y en una especie de actitud de transacción. Si yo quiero retiro y quiero tercer y cuarto retiro, voy y apoyo al que me está diciendo tercer y cuarto retiro. Y si yo quiero mano dura porque ya me aburrí de la violencia, voy y le doy el voto y el apoyo, digamos, al que me ofrece mano dura. mm, mm, Entonces creo que lamentablemente el ánimo chileno ha estado en ese tipo de conducta, en una conducta muy pendular, muy veleidosa, digamos, lo que es complicado y lo que es muy peligroso para todo el sistema democrático chileno. mm. A ti te tocó ser parte de la estructura del Ministerio del Interior que se vinculaba con Carabineros, fuiste jefe de la División de Seguridad Pública. Una de las tesis que se escucha bastante es que en alguna forma Carabineros de Chile, desde que se inicia la democracia hasta ahora, ha logrado las condiciones necesarias para que el poder político finalmente nunca entre de frente con ellos, nunca vaya de frente a decir, estos son los cambios que una institución como esta requiere. ¿Cuál es tu lectura de esta relación entre Carabineros y el mundo político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo? ¿Cómo lo interpretas tú, Jorge, en ese sentido, después de todos estos años que hemos pasado? Mira, yo algo digo de eso en el libro, ¿ah? Y yo la verdad que soy testigo, testigo presencial, digamos, de cómo trabajé con distintos ministros del Interior y subsecretarios, y ver cómo muchos de ellos llegaban a lo mejor con la idea de hacer algunas reformas en Carabineros y algunas modificaciones, porque ya 20 años atrás igual habían críticas a Carabineros, digamos, que se podían percibir. eh, Sin embargo, a poco andar en el cargo, ellos se veían presionados por mostrar resultados. La opinión pública siempre estaba presionando por los temas de seguridad. La derecha, a pesar de ser Chile un país tranquilo, explotaba mucho este tema y por lo tanto las autoridades, básicamente los gobiernos, la concertación en esa época, se veían, digamos, sacadas al pizarrón, permanentemente en examen, digamos, y tenían que mostrar resultados y tenían que mostrar que las cifras mejoraban y que la cosa estaba controlada, todo lo demás. Entonces, al llegar a los cargos, tenían que empezar a pedirle a Carabineros ciertos operativos, ciertas acciones, digamos, para controlar el orden público, para aclarar algún crimen o algún pequeño atentado que se había producido por ahí, que eran estos muy escasos, pero que se producían. Y en la medida que le pedían esas cosas a Carabineros, terminaban dependiendo de Carabineros, Mm, terminaban como rehenes de Carabineros, porque Carabineros les concedía eso, pero a cambio de que cualquier cambio, cualquier definición, la hacía la propia institución y nadie del Poder Civil podía meterse. Yo fui testigo en muchas reuniones en que se les pedía, mira, queremos hacer un diseño de, qué sé yo, del modelo policía-comunidad. Ya decían, pero nosotros vamos a darnos un mes, nosotros vamos a traer la propuesta.
¿ya? Y cuando tú le estás hablando de hacer un trabajo conjunto, policía, mundo civil, ellos cerraban la puerta y ellos definían por sí y ante sí lo que había que hacer o lo que no había que hacer, y era muy difícil lograr otra cosa. Y si alguna autoridad se ponía pesado con ellos, ellos se taimaban, ¿ya? Y se taimaban, y lo he dicho así en otras entrevistas, digamos. Ellos efectivamente después, cuando tú los requerías para algo, te decían que no podían llegar, que tenían problemas de recursos, de no sé qué, y al final no lograbas la voluntad de ellos para resolver problemas. Por lo tanto, esa ha sido la dinámica. Es una institución con mucho poder, con mucha influencia, que siempre tiene a la derecha defendiendo cualquier cosa, digamos, eh, y que por lo tanto no ha habido el liderazgo político ni el consenso político suficiente para meter mano y hacer una reforma importante o un cambio importante en el diseño policial que hay en el país. Y en ese contexto, y a partir de esto, Jorge, ¿cuáles son los ejes que tú planteas en tu libro con respecto a esta nueva institucionalidad policial? ¿Cuáles son los elementos centrales que uno debiese tener presente para pensar en la policía como Carabineros de Chile? Mira, lo que yo planteo, yo llego a plantear ahí una propuesta en el libro que es hoy día políticamente incorrecta, digamos, o que hoy día nadie se atreve a decir, digamos, que es fundar en Chile una nueva Policía Nacional. Yo hago el recuerdo de que por ahí por el 1924 en Chile había una policía fiscal, y para el mundo rural había una brigada de carabineros del ejército que custodiaba al mundo rural por esta cosa de los cuacheros, de las bandas que habían en el sur de Chile, qué sé yo. Había habido una policía municipal, pero que resultó muy mal porque al final se vio que estaban muy corruptos y ellos mismos sostenían unas garitas de apuestas que habían ahí en ciertos barrios. Mm, Todo ese sistema empezó a fracasar, a ser muy criticado en esos años, y de repente se le dan instrucciones de formar una gran policía nacional. Y ahí Carlos Ibáñez del Campo encabeza eso, ¿ya? Y termina uniendo lo que era la policía fiscal que existía, digamos, con estas brigadas de carabineros del ejército que custodiaban el sur de Chile y algunas otras cosas, y termina en el momento en que en Chile se está discutiendo una nueva constitución, que era la constitución del 25, terminan fundando esta gran institución que es Carabinero de Chile. Yo creo que hoy día estamos en un momento histórico similar. Se está mm, discutiendo una nueva constitución y yo creo que sería pertinente pensar en una nueva institución policial. ¿Por qué? Porque Carabineros está desgastado. O sea, ahora puede ser que haya recuperado este apoyo ciudadano por este comportamiento medio veleidoso, pero te aseguro que puede pasar un año más y van a ocurrir algunos hechos, digamos, de corrupción en Carabineros, de disparos injustificados, y luego rápidamente la mm. opinión pública se va a dar vuelta. Entonces, tú tienes que hacer el análisis objetivo más allá de lo que te dicen las encuestas, ¿ya? La encuesta es una señal, por supuesto, hazle caso, ponle atención, pero más allá de eso, si analizamos, que es lo que yo hago en el libro, no por el tema de los derechos humanos ni siquiera, sino que lo analizo en lo que son las tareas permanentes de cualquier institución policial en el mundo: perseguir la delincuencia, controlar el orden público y prestar servicio a la comunidad. Esas son las tareas de las policías en cualquier lugar del mundo. Y yo veo que en control del orden público han fracasado y han habido hechos pero vergonzosos y terribles que han sucedido Mm. porque ellos no tienen la capacidad de hacer un control del orden público respetando los derechos humanos. Y luego en el crimen también han fracasado porque la delincuencia en Chile ha ido aumentando, agravándose, y por lo tanto tampoco eso ha dado resultado. Entonces yo planteo que derechamente es necesario ir fundando una nueva Policía Nacional que no sea militarizada, porque creo que eso no le aporta nada al país, ¿ya? Al final rigidiza la institución, hace que estén llenos de protocolos, digamos, y una serie de exigencias de comportamiento, digamos, muy protocolar, muy de marchas, muy de mando, de jerarquía de mando, pero poco práctica para una institución moderna. Entonces creo que hay que sacarle el carácter militar, creo que hay que darle una formación muy distinta, o sea, se forman, tienen una formación que es súper
formalista, ¿ya? O sea, revisan las leyes, hacen un barniz de las leyes más importantes, algo de protocolo, digamos, algo de cómo desfilar, de cómo, en fin, un pupurrí de cosas, pero no saben hacer investigación, no saben mm. hacer operativos policiales, tampoco son muy buenos disparando, digamos, en fin. O sea, derechamente una policía que yo creo que en lo fundamental se ha quedado atrás y por lo tanto necesitamos una policía con otro nivel de preparación, con menos burocracia, que esté subordinada al poder civil efectivamente y que no sea una institución autócrata que autodefine lo que va a hacer y lo que no va a hacer, como sucede actualmente. Y para ir finalizando, Jorge, eh, tu impresión, a esta altura, tu percepción con respecto a lo que nos pase como país en los próximos meses y el próximo año, ¿es una percepción, una visión optimista, más conservadora? ¿Te va a aumentar la dificultad que hemos tenido en el tema de seguridad? ¿Qué lectura tú haces con respecto al futuro inmediato en estas condiciones que hoy día tenemos como país? Yo creo que, yo creo que la situación de inseguridad y de choque de la policía con estas bandas criminales se va a mantener. Yo creo que los próximos meses eso se va a mantener porque yo tengo la impresión bastante reflexionada, digamos, de que después del estallido social hubo un repliegue de carabineros. ¿Ah? Carabineros dejó, no se le veía en las calles, digamos, es como que se tomaron un gran descanso, digamos. Mm, No había fiscalización, no habían operativos, no habían allanamiento. Y creo que ahora, como la situación se puso grave, el gobierno les puso presión y el general director también vio que tenía que responder y entonces están saliendo a hacer operativos, a fiscalizar a los motochorros, no sé qué, y por lo tanto se están encontrando con delincuentes que son capaces de disparar. Entonces esa situación yo creo que se va a mantener los mm. próximos meses, en que en la medida que Carabineros actúe proactivamente, cosa que no estaban haciendo, se van a encontrar con criminales y van a haber tiroteos y van a haber muertes y todo lo demás. Por lo tanto, vamos a seguir los próximos meses un poquito en esa dinámica. Mm. Después yo creo que para el próximo año debieran verse algunos efectos de todo esto operativo y podría tender a calmarse la situación en términos de algunos indicadores. Por ejemplo, en homicidio creo que puede ya empezar a moderarse las cifras que están muy altas, ¿ya? Y podríamos ver que se modere un poco el tema de los homicidios. La operativa de estas bandas criminales yo creo que podría replegarse y tratar de seguir actuando, pero de una manera eh, más camuflada, digamos, más disimulada. ¿Ah? Por ejemplo, los mismos narcofunerales, digamos, yo creo que van a tender a cuidarse porque saben que ahí les van a estar sacando fotografías, controlando, qué sé yo. Entonces, yo creo que el próximo año, después de unos meses o de los meses de este año que la situación se va a mantener, el próximo año podríamos ver esos pequeños avances. Mm. Pero eso va a ser temporal si es que no paralelamente tenemos la capacidad en un tiempo rápido de 2 años mostrar que tú tienes una institución de Carabineros de Chile, no digo reformada, pero sí fortalecida, en términos de más efectivo, de más presencia en las calles, un ministerio público con mayor capacidad investigativa, en fin, yo creo que la apuesta más importante es a 2 a 3 años, si es que efectivamente vamos a lograr mostrar que logramos avanzar, logramos reducir las cifras y ya la situación se ve un poco más controlada en el país. Y lo último, solamente como opinión, pero ¿estado de excepción para la región metropolitana, como han planteado algunos políticos y autoridades? ¿Es una salida? No, no, yo no, fíjate, la verdad que creo que sería altamente peligroso, pero te tengo que confesar que cuando hablaban de estado de excepción para la macrozona sur, yo decía que no, pero la verdad que tuve que resignarme a que la situación era tan persistente en la macrozona sur que finalmente se justificaba la única manera de controlar un territorio tan extenso era efectivamente pidiéndolo el apoyo de los militares acotados a ciertas labores. Entonces, yo por ahora creo que no es necesario ese tipo de intervención en la región metropolitana. Creo que las policías
están ya con instrucciones claras de hacer un trabajo importante y debiéramos darnos tiempo ahí, por lo menos lo que va de este año, para que eso pueda avanzar y pueda mostrar resultados. Si la situación se volviera muy, muy grave y mantuviera una especie de lucha ya armada en muchos barrios, qué sé yo, claro, a lo mejor voy a tener que desdecirme y decir, bueno, ya uno tiene que cambiar de opinión también Mm, en función de la realidad. Pero mm, por ahora me parece que sería muy imprudente esta famosa ley Nain Retamal, no sé si se han dado cuenta, pero no es solo que esté facultando a la policía para mayores circunstancias de uso del arma de fuego, sino que dice la policía y las Fuerzas Armadas. Es mm, decir, si nosotros tenemos a las Fuerzas Armadas también cumpliendo estas labores, ellos van a estar bajo la misma norma facultados para usar armas que en ese caso son armas de guerra. Y ahí pueden mm. morir muchos inocentes, digamos. Por lo tanto, creo que sería muy poco adecuado, muy poco pertinente, muy arriesgado estar llegando a esa medida en estos días. Ok, Jorge, te queremos dar las gracias por tu idea, por tu aporte en una conversación que además requiere siempre prudencia e inteligencia, más que voces que se alzan o populismo de última hora. Así que te queremos dar infinitas gracias por tu aporte, Jorge. Así que ha sido un gusto conversar contigo el día de hoy. Ok, un gusto, Mario, encontrarme contigo. Que les vaya muy bien. Suerte en todo. Y nos estaremos escuchando en la próxima conversación. Nos vemos. Chao.